Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1:30 para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama Pedro a las orillas del lago. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 hasta 19. ¿Me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacenta mis corderos. Por segunda vez le pregunta Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta a Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Sí, se entretició Pedro de que le preguntara por la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacenta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías y ibas a donde querías. Pero cuando sea viejo, extenderías las manos, otro te ceñaría y te llevará a donde no quieras. Esto dijo al diento a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Tú conoces todo, tú sabes todo, te quiero. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17. El que mire ahora a Pedro vería que no solo se recobró suficientemente por la pertenencia y el dolor vivísimo de la negación en la que por debilidad cayó, sino que desterró totalmente de su alma el vacío de la arrogancia con que pretendía preferirse a los demás. Queriendo el Señor mostrándonos a todos esto, debes de haber padecido por nosotros la muerte y haber resucitado al tercer día. Si dirigió a Pedro con aquellas palabras transmitidas en el Evangelio de hoy, diciéndole Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Es decir, más que mis discípulos. Mira su conversión a la humanidad. Antes aún, cuando nadie le había preguntado, se te antepone a lo demás, diciendo, aunque todos, yo jamás habrá interrogado si le ama más que los otros. Asiente a lo del amor, pero omite aquello demás, diciendo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Ahora que ve que Pedro no le falla en la caridad y que ha adquirido la humanidad, da cumplimiento a lo que ya anteriormente le había anunciado. Y le dice, apacenta mis corderos. A la iglesia de los creyentes la llamó edificio. Ahora promete que le pondría a él como fundamento. Y si queremos hablar acudiendo a imágenes de pesca, podríamos decir que le hace pescador de hombres. A decirle desde ahora serías pescador de hombres. Y como ahora está hablando de su grey, pone al frente de ella a Pedro como pastor diciendo, apacenta mis corderos, pastorea mis ovejas. Pero Pedro, interrogado una y otra vez, sí ama a Cristo, se contrista ante de la reiterada pregunta, pensando que no va a ser fiel. Pedro, sabiendo que ama y no ignorando que de esto es más consciente quien la interroga que él mismo, como acosado por ambas cosas, no solo confiesa que ama, sino que proclama además
que el Dios de todas las cosas es amado por él, diciendo, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. El saberlo todo es propio únicamente del Dios del universo. Y el Señor, al autor de semejante confesor, no solo lo constituye pastor y pastor supremo de la iglesia, sino que además le dota de una fortaleza tal, una presencia firme hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién fue incapaz de sostener con enterarse ni siquiera la pregunta o el diálogo con una criada? Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te enseñabas con una juventud corporal y espiritual. Esto es, usabas tu propia fortaleza y ibas a donde querías, moviéndote con espontaneidad y usando en tu vida de la propia libertad. Pero cuando seas viejo, llegando al final de tu juventud, tanto natural como espiritual, extenderías las manos, con lo que se da a entender que morirá en la cruz, a la cual subiría forzado. Extenderías las manos. Otro te enseñaría, es decir, te dará brío y te llevará donde no querías, sacándote de esta vida. Nuestra naturaleza desea vivir y por tanto el martirio de Pedro era algo superior a sus fuerzas. Sin embargo, dice el Señor, lo tolerarías por mí y por mi testimonio, inmolándote con mi ayuda y superando lo que está sobre la naturaleza. Simón, hijo de Juan, me amas más que estos. Me amas, me amas. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 hasta el 19. El sucesor de Pedro sabe que en su persona y en su actividad es la ley de la gracia y del amor la que lo sostiene, lo vivifica y lo adorna todo. Y de cara al mundo entero es en el intercambio de amor entre Jesús y él. Simón Pedro, hijo de Juan, que la Santa Iglesia encuentra su sostén como sobre un soporte invisible y visible. Jesús invisible a los ojos de la carne. Mi vida debe ser todo amor por Jesús y al mismo tiempo total difusión de bondad y de sacrificio para que cada alma y para el mundo entero. En este episodio, el pasaje va directo a la ley del sacrificio. Es el mismo Jesús quien la anuncia a Pedro. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te enseñarás y ibas a donde querías. Pero cuando sea viejo, extenderías las manos. Otro te enseñaría y te llevará a donde no quieras. Por la gracia del Señor todavía no he entrado en esta vejez. Pero con mis 80 años ya cumplidos me encuentro en el umbral. Debo pues estar a punto para este último periodo de mi vida, en la que me esperan limitaciones y sacrificio, hasta el sacrificio de la vida corporal y la apertura a la vida eterna. Oh Jesús, heme aquí, a punto de extender las manos, mis manos ya temblorosas y débiles, y a permitir que otro me ayude a vestir y me sostenga en el camino. Señor, al dirigirte a Pedro, has añadido, te llevaría donde no querías. Oh, después de tantas gracias que me has concedido durante mi larga vida, ya no hay nada que yo no quería. Eres tú quien me ha abierto el camino, oh Jesús. Te seguiré a donde quiera que vayas. Evangelio de Mateo, capítulo 8, el 19. Apacenta, decir, ama. Apacenta mis corderos. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Me amas más que a estos. Apacenta mis corderos.
Limitemos a los apóstoles en sus virtudes y no nos quedaremos atrás. En efecto, no son sus milagros lo que los constituyó en apóstoles, sino la santidad de su vida. En ella se reconoce al discípulo de Cristo. El Señor mismo nos ha señalado con este signo. Cuando quiso hacer el retrato de sus discípulos, el revelar el signo que lo distinguirá, dijo, en esto reconocerían que sois mis discípulos. ¿Sería por los prodigios que obraban? ¿Por los muertos que se resucitaban? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué? Por el amor que os tengáis los unos a otros. Reconocerían todo que sois discípulos míos. Evangelio de Juan, capítulo 13 y el capítulo 35. Ahora bien, el amor no es cuestión de milagros, sino simplemente de virtud. El amor cumple toda la ley. Romanos capítulo 13, versículo 10. Amaos los unos a otros, y así os pareceréis a los apóstoles. Estaréis en el primer puesto. Si tú me amas, dice Jesús a Pedro, apacenta mis corderos. Aquí prestar atención. Se valora la virtud, el cielo, la compasión, el trabajo, de guiar el olvido. De los propios intereses, la preocupación por cumplir con la tarea de la carga pastoral. Todo esto es fruto de la virtud, del amor, no de los milagros y prodigios, sino del amor. Aquí descubrió a todos los buenos pastores. En uno solo, pues, no faltan los buenos pastores, pero se hallan en uno solo. Los que están divididos son muchos. Aquí se anuncia uno solo, porque se encarece la unidad. En verdad, si aquí no se habla de pastores, sino de un solo pastor, no se debe a que el Señor no haya encontrado a quien confiar sus ovejas. Entonces las confío porque encontró a Pedro. Más aún, hasta en el mismo Pedro se encareció la unidad. Eran muchos los apóstoles y solo a uno se dice, apacenta mis ovejas. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17. Lejos de mí decir que faltan ahora buenos pastores, lejos de mí pensar que llegue a faltar, lejos de su misericordia. El que no los engendre y constituya como tales. En efecto, si hay buenas ovejas, hay también buenos pastores. Pues de las buenas ovejas salen buenos pastores, pero todos los buenos pastores están en uno, forman una unidad, apacentan ellos. Es Cristo quien apacenta. Los amigos del esposo no profieren su voz propia, sino que gozan de la voz del esposo. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 29. Por lo tanto, es el mismo quien apacenta cuando ellos apacentan, dice, soy yo quien apacento, pues en ellos se halla la voz de él, en ellos su caridad. Juraría que el mismo Pedro, a quien confiaba sus ovejas como si fuera su otro, yo formase unidad consigo para de este modo confiarle las ovejas, porque así Cristo sería la cabeza y Pedro representaría al cuerpo, es decir, a la iglesia, y como esposo y esposa serían dos en una sola carne. Evangelio de Mateo capítulo 19 versículo 5 y también se consigue en Génesis capítulo 2 versículo 24. Por lo tanto, al confiarle las ovejas, que le pregunta antes como para no confesarlas a otro distinto de sí. Pedro, ¿me amas? Y respondió, te amo de nuevo. ¿Me amas? Y respondió, te amo. Y por tercera vez, ¿me amas? Y respondió, te amo. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 hasta 17. Asegura la caridad para consolar la unidad. Así pues, el mismo siendo único, apacenta en estos.
y estos apacentan, formado parte del que es único. No se habla de los pastores y se están hablando, se glorían los pastores, pero quien se gloríe, que se gloríe en el Señor. En el segundo de Corintios capítulo 10 versículo 17, esto es apacentar para Cristo, apacentar en Cristo, apacentar con Cristo y no apacentarse a sí mismo, fuera de Cristo. No pensaba en la penuria de pastores, como si el profeta anunciase como venideros estos malos tiempos, cuando dijo: yo apacentaré a mis ovejas. Ezequiel capítulo 34, versículo 15. Como diciendo: no tengo a quien confiarles. En efecto, cuando aún vivo, bebía Pedro, y cuando aún se hallaban en esta carne y en esta vida, los apóstoles mismos entonces dicen a aquel pastor único, en quien todos forman una unidad: tengo otras ovejas que no son de este redil. Es preciso que yo las atraiga para que hagan un solo rebaño y un solo pastor. El Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 16. Así pues, estén todos en el único pastor, anuncien toda la única voz del pastor, de modo que la oigan las ovejas y sigan a su pastor. No a este o al otro, sino al único. Anuncien todos unidos en él. Una sola voz, no tenga diversas voces. Os ruego, hermanos, que todos anuncien lo mismo y no haya entre vosotros divisiones. El primero de Corintios capítulo 1 versículo 10. Oigan a ovejas, esta voz ajena a división, expurgada de toda herejía, y sigan a su pastor, que dice: más ovejas oyen mi voz y me siguen. Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 27. El obispo de Roma es el obispo de la iglesia, que conserva el testimonio del matrimonio de Pedro y de Pablo por un misterioso designio de la providencia termina. En Roma su camino y en el seguimiento de Jesús, y en Roma de esta prueba máxima de amor y de fidelidad. También en Roma Pablo, el apóstol de los gentiles, da el testimonio supremo. La iglesia de Roma se convertía, así en la iglesia de Pedro y de Pablo. En el Nuevo Testamento, Pedro tiene un puesto particular en la primera parte de los Hechos de los Apóstoles. Aparece como cabeza y portavoz del colegio apostolístico designado como Pedro, con las 11. También se consigue en Juan capítulo 2, versículos 37, 5 y 29. El lugar que tiene Pedro se fundamenta en las palabras mismas de Cristo, tal y como vienen recordadas por las tradiciones evangélicas. El obispo de Roma es el obispo de la iglesia, que conserva el testimonio del matrimonio de Pedro y de Pablo. Por un misterioso designio de la providencia termina en Roma. Su camino es el seguimiento de Jesús, y en Roma da esta prueba máxima de amor y de fidelidad. También en Roma, Pablo, el apóstol de los gentiles, da el testimonio supremo. La iglesia de Roma se convertía así en la iglesia de Pedro y de Pablo. En el Nuevo Testamento, Pedro tiene un puesto particular. En la primera parte de los Hechos de los Apóstoles aparece como cabeza y portavoz del colegio apostolístico designado como Pedro, con los 11. El lugar que tiene Pedro se fundamenta en la palabra misma de Cristo, tal y como vienen recordadas por las tradiciones evangélicas. El Evangelio de Mateo describe y precisa la misión pastoral de Pedro en la iglesia. Buenaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mí ves, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedaría
atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedaría desatado en los cielos. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 17 hasta el 19. Lucas señala cómo Cristo recomienda a Pedro que confirme a sus hermanos, pero al mismo tiempo le muestra su debilidad humana y su necesidad de conversión. Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 31 hasta 32. Es precisamente como si desde la debilidad humana de Pedro se manifestara de un modo pleno que su ministerio particular en la iglesia produce totalmente de la gracia. Es como si el maestro se dedicara de un modo especial a su conversión para prepararlo a la misión que se dispone a confiar en la iglesia y fuera muy exigente con él. La misma función de Pedro, ligada siempre a una afirmación realística de su debilidad, se encuentra en el cuarto evangelio. Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Apacenta mis ovejas. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 hasta 19. Es significado además que según la primera carta de Pablo a los Corintios, Cristo resucitando se aparezca a Cefas y luego a los 12. Es importante notar cómo la debilidad de Pedro y de Pablo manifiesta que la iglesia se fundamenta sobre la potencia infinita de la gracia. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 17, y también el 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7 hasta 10. Pedro, poco después de su investidura, es reprendido con severidad por Cristo, que le dice: escándalo eres para mí. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 23. Como no verá en la misericordia que Pedro necesita una relación en el ministerio de aquella misericordia que él experimenta primero. Igualmente renegará 3 veces de Jesús. El Evangelio de Juan señala además que Pedro recibe el encargo de apacentar el rebaño en una triple profesión de amor que se corresponde con su triple traición. Por su parte, Lucas, en la palabra de Cristo que ya ha citado, a la cual unirá la primera tradición en un intento. Y eso en Lucas capítulo 21, versículo 15 hasta el 17. Es citado, a la cual uniría la primera tradición en un intento. Por describir la misión de Pedro, insiste en el hecho de que debería confirmar a sus hermanos cuando haya vuelto. Lucas capítulo 22, versículo 32. En cuanto a Pablo, puede concluir la descripción de sus ministerios con la desconcertante afirmación que ha recibido de los labios del Señor: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaquez. Y puedes exclamar: cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 hasta el 10. Esta es una característica fundamental de la experiencia cristiana. Heredero de la misión de Pedro en la iglesia fundada por la sangre de los príncipes de los apóstoles. El obispo de Roma ejerce un ministerio que tiene su origen en la multiforme misericordia de Dios, que convierte los corazones y infunde la fuerza de la gracia ahí, donde el discípulo prueba el sabor amargo de su debilidad y de su miseria. La autoridad propia de este ministerio está toda ella al servicio del diseño misericordioso de Dios y debe ser siempre considerada en este sentido. Su poder se explica así, refiriéndose a la triple profesión de amor de Pedro, que corresponde a la triple traición. Su sucesor sabe que debe ser signo de misericordia. El suyo es un ministerio de misericordia, nacido de un acto de misericordia de Cristo.
Toda esta lección del Evangelio ha de ser releída continuamente para que el ejercicio del ministerio petrino no pierda su autenticidad y transparencia. La Iglesia de Dios está llamada por Cristo a manifestar a un mundo esclavo de sus culpabilidades y de sus torcidos propósitos, que a pesar de todo Dios puede en su misericordia convertir los corazones a la unidad, haciéndoles acceder a su comunión. Y con esto termino, mis hermanos, y ahora para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que Él tiene para nosotros, para vivir por toda la eternidad. Y también para que tengan esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ese gozo que Él nos da y ese amor profundo que Él nos da. Repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a empezar con las oraciones. Vamos a empezar con el Padre Nuestro primero. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesar tu pecado y arrepentirte, y Él te recibe con los brazos abiertos porque no quiere que nadie perezca. Tenemos un Dios misericordioso, bondadoso y fiel. Eso es lo único que tiene que hacer. Y ahora vamos a hacer la oración que Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés cuando estaban en el desierto. Y esto es para el pueblo de Dios. Para cada uno de ustedes una bendición. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta el 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yo le pido a Dios que lo bendiga, lo guarde, y acuérdense a darle gracias a Dios por tu día más de vida. Y que Dios ponga su mano sobre ustedes y que les des todos los deseos y los anhelos de su vida. Y acuérdense de buscar más de Dios, que ya estamos en los últimos tiempos. Todo lo que está en la palabra se está sucediendo hoy en día. Busquen de Dios ahora que lo pueden conseguir. Más tú te acercas de Dios, más Él se acerca a ti. Y Él es lo único que nos sostiene y nos da el amor, que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz que todos necesitamos. Porque a este mundo le hace falta el amor y la paz de Dios. Y hasta la próxima. Amén.